Desde aproximadamente el año 2021, Xiao, un hombre de 38 años originario de la provincia de Jiangsu, China, comenzó a construir cuidadosamente una elaborada identidad falsa en Internet. Bajo el alias de Sister Hong, se presentaba como una mujer casada, madura, discreta y de gustos refinados, que buscaba aventuras sexuales clandestinas con hombres dispuestos a mantener su secreto. Para lograrlo, Xiao no escatimó en detalles. Invirtió en pelucas de alta calidad, prótesis de silicona, maquillaje profesional y usaba ropa interior femenina, vestidos, ligueros e incluso perfumes específicos para reforzar su personaje. Complementaba todo esto con moduladores de voz, que le permitían sonar como una mujer durante videollamadas o mensajes de audio. Además, utilizaba filtros avanzados de belleza y edición facial por IA en fotos y videos que compartía en aplicaciones de citas como Momo, Tantan y Blood. El perfil de Sister Hong estaba cuidadosamente redactado, decía ser una ama de casa aburrida, casada con un empresario que estaba siempre de viaje y con necesidades insatisfechas. Aseguraba tener experiencia en el arte del placer y prometía encuentros sin compromiso, sin ataduras emocionales ni dinero de por medio. Lo más impactante es que muchos hombres creían realmente que estaban hablando con una mujer. Xiao mantenía largas conversaciones, enviaba fotos y videos reales, y hasta ofrecía videollamadas breves bajo iluminación tenue, donde el disfraz resultaba convincente. Su tono amable y afectuoso ayudaba a reforzar la ilusión. Los hombres no solo caían en la trampa, sino que también recomendaban a Sister Hong a sus amigos, como un secreto oculto entre varones. El engaño fue tan exitoso que, en poco tiempo, Xiao logró captar a cientos de víctimas. Este método de suplantación se mantuvo en la sombra durante años, mientras él documentaba cada encuentro con precisión y acumulaba material íntimo sin que nadie sospechara lo que estaba ocurriendo realmente. Así nacía uno de los fraudes sexuales más impactantes de la historia reciente de China. Una vez que Xiao había logrado atraer la atención de sus víctimas como Sister Hong, iniciaba la siguiente fase de su plan, la cita en persona. A diferencia de otros perfiles falsos que desaparecen tras unas pocas interacciones, él mantenía contacto prolongado con los hombres, generando confianza y una atmósfera de complicidad. Les aseguraba que no quería dinero, solo disfrutar sin compromiso. Sin embargo, establecía una única condición, que cada hombre llevara un detalle simbólico, como una botella de leche, algo de fruta, aceite de maní, o incluso pequeños electrodomésticos como ventiladores portátiles o licuadoras. Alegaba que eran para su cocina, reforzando el personaje de ama de casa frustrada. Los encuentros se daban en departamentos alquilados específicamente para estos fines, casi siempre en edificios con entrada autónoma, sin conserjes ni vigilancia, lo que facilitaba el anonimato. El interior del lugar era minuciosamente adaptado, luces tenues, cortinas cerradas y un fuerte aroma a perfume femenino. Lo que sus víctimas no sabían era que todo estaba equipado con cámaras ocultas, en la lámpara, detrás del televisor, incluso en el aire acondicionado. Xiao, ya disfrazado como Sister Hong, recibía a los hombres con un comportamiento dulce y complaciente. Muchos de ellos, embriagados por la fantasía, no cuestionaban nada, incluso cuando se les pedía no encender luces fuertes o evitar hablar demasiado. Una vez en la cama, el acto se consumaba sin protección. Lo más perturbador, todo era grabado sin el consentimiento de la víctima. Algunos encuentros duraban menos de 10 minutos, pero eso bastaba para generar contenido explícito. Estas grabaciones luego eran clasificadas por número, tipo de cuerpo y desempeño, y Xiao las distribuía en grupos privados a cambio de dinero. Así, cada nuevo regalo recibido en la cita no era más que la puerta de entrada a una industria clandestina de contenido sexual. Para muchos, la cita que parecía un juego íntimo se convirtió, sin saberlo, en una violación brutal de su privacidad. Y lo peor, nadie sospechaba que tras la dulce voz de Sister Hong se escondía un hombre con un plan perverso. El apartamento donde Sister Hong recibía a sus víctimas era, en realidad, una trampa perfectamente acondicionada para registrar todo. Xiao había diseñado el espacio como un verdadero set de grabación oculto. Las cámaras, algunas miniaturas, otras integradas a objetos decorativos, estaban estratégicamente distribuidas en el dormitorio, la sala e incluso el baño. Desde múltiples ángulos se capturaban imágenes nítidas, mientras las víctimas permanecían completamente ajenas a lo que ocurría. Cada sesión era meticulosamente documentada. Los videos, que solían durar entre 5 y 10 minutos, se almacenaban en discos duros externos y en la nube, organizados en carpetas con códigos que incluían la fecha, apariencia física de la víctima, región de origen y comentarios personales de Xiao sobre su rendimiento en el encuentro.
En algunos casos, añadía emojis, calificaciones o apodos ofensivos para referirse a ellos, como si se tratara de un catálogo personal de conquistas. Lo más impactante es que algunos hombres regresaron. Ya fuera por ingenuidad, desesperación emocional o incluso morbo, ciertos individuos repitieron las citas incluso después de sospechar o confirmar que Sesterholm no era quien decía ser. En varios casos, la situación se tornó aún más perversa. Xiao les confesaba en parte la verdad, pero bajo un relato manipulado. Decía ser una persona trans incomprendida, o una mujer con rasgos masculinos por tratamientos médicos. Esto generaba confusión en las víctimas, quienes a veces optaban por callar, convencidos de que era mejor ignorar lo que habían vivido. Algunos, al sentirse engañados, amenazaron con denunciarlo. Pero Xiao estaba preparado, les mostraba capturas de pantalla, grabaciones, o mencionaba detalles privados que los dejaban paralizados. Los chantajes eran sutiles pero efectivos. Si tú me hundes, tú también caes, solía advertir. Más allá del engaño íntimo, lo que Xiao estaba construyendo era una red de pornografía clandestina. Compartía el contenido a través de canales pagos, foros privados y redes cifradas. Cobraba tarifas por paquetes de videos, ofrecía suscripciones mensuales y, según informes, incluso aceptaba encargos personalizados si un cliente solicitaba cierto tipo de víctima. El apartamento, lejos de ser un nido de pasión, era un laboratorio oscuro de explotación y manipulación. Y cada grabación no solo rompía la intimidad de sus víctimas, sino que también alimentaba un negocio que crecía en las sombras, mientras la identidad de Sesterholm seguía siendo un misterio para el mundo. Cuando la historia comenzó a filtrarse en redes sociales, el caso de Sesterholm se transformó en una tormenta mediática sin precedentes. Todo empezó con un hilo anónimo publicado en Weibo, donde un usuario aseguraba haber descubierto que la misteriosa mujer con la que había tenido relaciones no solo era un hombre, sino que lo había grabado en secreto. La publicación contenía descripciones inquietantes, capturas borrosas y audios distorsionados. Bastaron pocas horas para que el nombre Sesterholm se volviera viral. En cuestión de días, el caso acumulaba más de 200 millones de visualizaciones y miles de comentarios cargados de morbo, indignación y teorías. Influencers, medios digitales e incluso celebridades comenzaron a opinar, con posturas que iban desde el repudio total hasta la burla. El escándalo reventó los límites del Internet chino y se filtró en foros internacionales, donde las cifras comenzaron a inflarse sin control. Rumores no verificados hablaban de 600 o hasta 691 hombres engañados, lo que alimentó la histeria colectiva. Algunos blogs llegaron a afirmar que Sesterholm tenía VIH y que estaba castigando al género masculino. Otros aseguraban que había políticos y figuras públicas involucradas. En TikTok y Xiaohongshu aparecieron filtros y memes que imitaban su supuesto aspecto, mientras los hashtags Sesterholm y Nanjing Scandal alcanzaban récords históricos. Ante la avalancha, las autoridades de Jiangning se vieron obligadas a intervenir. En una rueda de prensa oficial, la policía confirmó que la investigación seguía en curso, pero aclaró que el número de víctimas reales no superaba los 300. También desmintieron los rumores sobre enfermedades de transmisión sexual, indicando que no había pruebas médicas que respaldaran esa versión. Sin embargo, para el público, la verdad ya no importaba tanto como el espectáculo. El escándalo se había convertido en entretenimiento, en un show grotesco donde se cruzaban el morbo, la indignación moral y el sensacionalismo. Algunos cibernautas comenzaron incluso a buscar a las supuestas víctimas, tratando de identificarlas por sus tatuajes o características físicas, lo que desató una nueva ola de violencia digital y acoso. En cuestión de semanas, Sesterholm dejó de ser una persona y se convirtió en un símbolo viral, en una leyenda urbana moderna que sacudió los cimientos del consentimiento, la privacidad y la identidad digital en China. El 5 de julio de 2025, tras semanas de rumores, presión social y una intensa investigación digital, la policía de Jiangning ejecutó una redada en un pequeño departamento ubicado en las afueras de Nankín. La escena que encontraron los oficiales parecía sacada de una película de terror psicológico: pelucas de distintos colores, prótesis de silicona para pechos y caderas, ropa interior femenina, una colección de más de 10 teléfonos móviles, múltiples cámaras ocultas, y sobre una mesa, cuadernos repletos de anotaciones con nombres, apodos, fechas y descripciones físicas de los hombres con los que Xiao había mantenido relaciones. Los discos duros incautados contenían cientos de archivos de video perfectamente catalogados. Algunos estaban acompañados de comentarios personales, puntuaciones e incluso solicitudes específicas de supuestos clientes que pagaban por acceder a ciertos tipos de encuentros. También se hallaron evidencias de transferencias electrónicas vinculadas a la venta de este contenido en foros clandestinos.
Xiao fue arrestado en el acto, sin oponer resistencia. En los primeros interrogatorios, mostró una actitud fría, casi mecánica. Afirmó que su intención no era hacer daño, sino expresar su lado artístico y que los hombres acudían voluntariamente. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Las autoridades lo acusaron formalmente de distribución de material obsceno, grabación ilegal sin consentimiento y suplantación de identidad con fines de explotación. También se le investigó por posible extorsión, aunque esta figura no se confirmó en la acusación inicial. Como parte de las acciones de emergencia, se habilitó una línea directa confidencial para que posibles víctimas pudieran denunciar, recibir orientación psicológica y acceder a pruebas gratuitas de enfermedades de transmisión sexual. Aunque en redes sociales circularon versiones que aseguraban que Xiao era portador de VIH, la policía aclaró que no había evidencia médica que confirmara esa información. Aún así, el temor se había expandido como pólvora. Además, comenzaron a surgir demandas colectivas por parte de hombres que aparecían en los videos, muchos de los cuales no sabían que habían sido grabados. La indignación se volvió institucional, universidades, empresas privadas y organizaciones de derechos humanos exigieron que se endurecieran las leyes chinas sobre consentimiento sexual, privacidad digital y distribución de contenido íntimo. Lo que comenzó como un caso aislado, ahora desataba una crisis nacional de salud pública, ética digital y justicia legal. Y el juicio de Xiao apenas estaba por comenzar. La historia de Sesterhon no solo estremeció a China por su gravedad, sino que también provocó una reverberación cultural masiva que traspasó fronteras. Lo que comenzó como un escándalo de suplantación de identidad y grabaciones sexuales clandestinas, pronto se convirtió en un fenómeno viral, alimentado por la fascinación morbosa del público y la velocidad con la que las redes sociales amplifican lo grotesco. En cuestión de días, miles de usuarios comenzaron a replicar el caso a través de memes, ilustraciones satíricas y parodias con inteligencia artificial, IA. En TikTok y Xiaohongshu se viralizó el reto Sisterhood Filter Challenge, donde hombres se maquillaban, usaban filtros exagerados y fingían voces femeninas para imitar a Xiao. Incluso se lanzaron campañas de moda satírica vendiendo pelucas y lencería con la etiqueta estilo Hon, mientras algunas tiendas en línea aprovecharon la ola para promocionar productos inspirados en el caso, lo que causó indignación entre usuarios más conscientes del trasfondo del escándalo. El impacto fue tal que una compañía teatral en Vietnam estrenó una obra inspirada en los hechos, titulada La Dama Invisible, una adaptación que mezclaba humor negro y crítica social sobre la obsesión contemporánea con las apariencias digitales. En foros académicos, artistas, sociólogos y psicólogos debatieron si la viralización del caso era una forma de catarsis colectiva o una trivialización de una cadena de abusos sistemáticos. Pero más allá del espectáculo mediático, lo ocurrido con Sesterhon destapó una serie de vacíos legales y éticos que las autoridades chinas no pudieron seguir ignorando. Se encendieron alarmas en torno a la falta de leyes claras sobre el consentimiento digital, la grabación sin permiso en contextos íntimos, y el uso de la inteligencia artificial para alterar identidades y generar confusión. Aunque China cuenta con leyes contra la pornografía ilegal y la distribución de contenido obsceno, el caso reveló cuán insuficientes eran frente a situaciones de manipulación a gran escala. También se abrió un complejo debate sobre identidad de género, percepción social y homofobia encubierta, ya que muchos reaccionaron con repulsión no solo por el engaño, sino por la posibilidad de haber tenido relaciones homosexuales sin saberlo, exponiendo los prejuicios aún arraigados en sectores conservadores. El caso de Xiao, alias Sisterhon, no fue solo un crimen, fue un síntoma cultural. Un espejo oscuro que mostró hasta qué punto la sociedad moderna puede ser engañada, cómo lo íntimo puede ser explotado en masa, y cuán frágil es la frontera entre lo real y lo virtual en la era digital. ¿Y tú qué opinas sobre este impactante caso? ¿Crees que la justicia será realmente ejemplar? ¿Qué responsabilidad tienen las plataformas digitales en prevenir este tipo de engaños? ¿Y hasta qué punto somos vulnerables en la era de las apariencias virtuales? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. No olvides suscribirte al canal, darle like al video, compartirlo con tus amigos y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias impactantes. Esto fue el caso de Sesterhon, una historia que sacudió los límites de lo ético, lo legal y lo humano.